Bienvenidos al primer video del curso de mecánica. No podemos hablar de la mecánica sin mencionar a Isaac Newton. ¿Pero quién fue Isaac Newton? ¿Vale? Isaac Newton fue un genio, a grandes rasgos, que nació en Inglaterra, nació en 1642 y falleció en 1727. Los trabajos de Newton no fueron pocos, entre los que destacan los Principia Mathematica, su tratado de óptica, el desarrollo de la mecánica clásica, el descubrimiento de la ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo diferencial e integral y pues aportes a la teología que realmente desconozco. Bien, quiero presentarles dos pequeñas citas. Una es de Joseph Louis Lagrange, que fue un físico matemático, un genio también, pero lo que dice Lagrange de Newton es muy interesante, ¿no? Dice que Newton fue el genio más grande que ha existido en la humanidad y que además tuvo la fortuna de que pues fue el primero en encontrar el sistema que rige el universo, ¿no? O el mundo que nos rodea. Y la siguiente cita tiene que ver con la genialidad de Newton. Robert E. Levy dice que el término genio científico fue simple y sencillamente creado para Newton. Muy bien, entonces ahora hablemos un poquito sobre la mecánica clásica y qué necesitamos para estudiar la mecánica clásica, ¿vale? De entrada, la mecánica clásica se desarrolla en un espacio tridimensional que nosotros llamamos R3 y usamos al tiempo como un parámetro para describir lo que pasa, ¿no? en los sistemas físicos. La mecánica clásica pues no es como trivial porque pues es un pilar de la física clásica y de la física moderna, ¿vale? O sea, toda la física clásica se sustenta en esto y la moderna pues también, ¿no? Bueno, cuando ingresamos a la universidad, por ejemplo los ingenieros, los químicos y pues en este caso nosotros los físicos o los estudiantes de física, esta es de las primeras materias teóricas que nos dan, ¿vale? Mecánica clásica. Por eso es fundamental que la entendamos bien. Entonces vamos a ver qué necesitamos para poder estudiar la mecánica clásica, ¿no? Pues básicamente necesitamos vectores. La definición formal de un vector es que un vector es un elemento de un espacio vectorial y un espacio vectorial es un conjunto que cumple con ciertos axiomas, ¿vale? Así. Los vectores en R3 vamos a tomar que tienen esta forma como R igual a R de X, R de Y y R de Z, ¿no? Estas son los componentes del vector R. Una ventaja que tenemos con estos elementos del espacio vectorial es que podemos asociarles una dirección, podemos asignarles magnitud y podemos asociarles sentido, ¿no? Al vector. Bueno, este espacio vectorial R3 tiene una base, ¿vale? Una base es un conjunto que es capaz de generarte cualquier elemento de R3, ¿vale? Bueno, en este caso de R3. Esta es la base canónica. El vector I gorrito, J gorrito y K gorrito, y esta es la forma vectorial de los vectores, ¿vale? El I gorrito tiene en la primera entrada 1 y en las demás 0. El vector J gorrito tiene entrada 1 en la en la entrada 2 tiene el valor 1 y en las demás es 0. Y en el K gorrito, el vector K gorrito, en la entrada 3 tiene el 1 y en las demás es 0. Perfecto, entonces ahora vamos a ver la definición del producto vectorial y para eso nos tomamos tres vectores en R3, R1, R2 y R3 y nos agarramos un escalar, ¿vale? Es un número real y vamos a definir el producto vectorial R1 cruz R2 como el producto de la norma de R1 por la norma de R2 por el seno del ángulo que forma el vector R1 con el vector R2 y todo esto lo multiplicamos por el vector unitario N, ¿vale? El vector unitario cumple además una hipótesis que es ortogonal al vector R1 y R2, es decir que es perpendicular, ¿vale? Perpendicular. Vamos a ver las propiedades del producto vectorial. La primera es que el producto vectorial es antisimétrico, es decir que para tener la igualdad de multiplicar R1 cruz R2 para que sea igual a R2 cruz R1 tengo que agregarle el signo menos. La segunda es que el producto vectorial abre sumas, es decir que el producto vectorial con una suma de vectores es lo mismo que la suma de los productos vectoriales, ¿okay? La tercera es que el producto vectorial no es asociativo. Esto es muy fácil, simplemente por la definición. O sea, el unitario que me sale de R2 con R3 no necesariamente coincide con el unitario de R1 con R2 y mucho menos pues va a coincidir en general
con el producto de este nuevo vector, que es R1 cruz R2, con el vector R3, ¿no? Y finalmente tenemos la propiedad cuadro, que si yo multiplico un escalar por un producto vectorial, es lo mismo que si yo multiplico este escalar por el vector, o por el vector R1 o por el vector R2, ¿vale? Bueno, vamos a ver la descripción de vectores con la base canónica. Entonces vamos a agarrar un R en R3, un vector R en R3. Este vector, como vimos, tiene componentes Rx, Ry y Rz, ¿no? Pero este vector lo podemos escribir como Rx en la componente y, en la dirección y, más la componente Ry en la dirección j y la componente Rz en la dirección k, ¿vale? Y a su vez estas componentes son números reales, y a su vez las podemos encontrar como el producto escalar entre el vector R, este vectorcito R, y el vector unitario en la dirección y Ry con el director en j y Rz con el dirección en k. Entonces vamos a ver la definición del producto interno o producto escalar. Entonces nos agarramos dos vectores u y v en Rn. Bueno, pues es para generalizar, en realidad pues vamos a usar vectores en R3. Como u y v son elementos de Rn, entonces u tiene forma u1, u2 hasta un, y análogamente v. Entonces definimos el producto interno de u con v como u.v igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de el producto de ui con vi, ¿vale? Esto es u1 por v1 más u2 por v2 más más un-1 por vn-1 más un por vn. Vale, muy bien. Algo importante que hay que destacar en mecánica es que nosotros en general usamos funciones que describen sistemas físicos y que dependen del tiempo, ¿vale? Los ejemplos clásicos es la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo, el momento en función del tiempo o algún ángulo en función del tiempo, ¿vale? Aunque esto no es como que sea absoluto. Podemos tener la velocidad en función de la posición, la aceleración en función de la velocidad, etcétera, ¿vale? Nosotros los que estudiamos física, o nuestros profesores también, los físicos, hacen un poquito de trampa, porque nos dicen que en general estas funciones R, V, A, P y Phi son funciones de clase al menos C1, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir que una función sea de clase C1? Pues que sean continuamente diferenciables. ¿Y qué significa eso? Que su primera derivada es continua. O sea, que al menos son de esta clase 1, ¿no? Pero pues en general son clases de infinito. Entonces, pues si decimos que son de clase C1 al menos, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a agarrarnos tres vectores. Esos tres vectores pues en realidad son funciones de R3. Y vamos a agarrarnos un escalar en real, ¿no? Entonces vamos a ver el operador derivada. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la derivada de un escalar multiplicado por un vector, ¿no? Esto es la derivada del escalar con respecto al tiempo por el vector R1 más el escalar por la derivada temporal del vector R1. Esto es simple y sencillamente el producto de la derivada de un producto, perdón. Vamos a ver qué pasa con la derivada temporal de un producto interno o escalar. Esto es la derivada del primero con respecto al tiempo, producto escalar con el segundo, más la derivada temporal del segundo vector, del R2, producto escalar con R1. Finalmente vamos a ver el producto, la derivada de un producto vectorial con respecto al tiempo. Entonces esto es simple y sencillamente la derivada temporal del primero, de R1, producto vectorial con R2, y a esto le sumamos R1 con el producto vectorial de la derivada de R2 con respecto al tiempo. Aquí no intercambiamos el orden en esta última propiedad, porque si recuerdan es antisimétrico, ¿no? Entonces aquí tendría que poner un menos, pero pues para dejarlo como más, así se queda. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el operador Nabla y el gradiente de una función, ¿vale? Entonces vamos a pedir una función. Esta función debe de ser de la forma f de x y z, debe depender de estas componentes o variables. Entonces vamos a definir la diferencial de f. Ojo, la derivada no es lo mismo que la diferencial. Y bueno, este simbolito de parcial x, bueno, yo le llamo parcial x,
en realidad es esto, ¿vale? La parcial xy es igual a este simbolito, la fracción, por así decirlo, que es la parcial con respecto a xy. Yo lo hago para ahorrarme un poquito de tiempo y la notación, porque es un poco engorrosa, pero sin más. Entonces la diferencial de f la definimos como la parcial de f con respecto a x por la diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y, diferencial de y, más la parcial de f con respecto a z, diferencial de z. Pero esto lo podemos escribir como la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z, y lo multiplicamos por las diferenciales en las direcciones y, j y k, ¿vale? Y esto simple y sencillamente es este triangulito invertido por f por el diferencial de r, donde el diferencial de r es el diferencial de desplazamiento, ¿vale? Entonces vamos a ver la definición del operador nabla. El operador nabla se define como la parcial con respecto a x en la dirección y, más la parcial con respecto a y en la dirección j, más la parcial con respecto a z en la dirección k. Y pues definimos el gradiente de una función como la parcial de la función con respecto a x en la dirección y, más la parcial de la función con respecto a y en la dirección j, más la parcial de la función con respecto a z en la dirección k. Muy sencillo. Entonces tenemos tres propiedades del gradiente. La primera es que el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de f, ¿vale? Es decir, tú calculas el gradiente de una función y ese vector resultante te va a decir hacia dónde es es la tendencia del crecimiento de f, ¿vale? La siguiente es que la norma del gradiente de la función nos da la tasa de crecimiento a lo largo de la dirección de gradiente de f, ¿vale? De f. Es decir, que nos dice qué tan rápido o qué tan lento crece esta función en esa dirección. Y finalmente, si tenemos que el gradiente de una función es 0 en un punto arbitrario x, y, z, entonces este punto es un punto estacionario de f. Esto quiere decir que es un máximo, es un mínimo o es un punto en donde la función cambia de concavidad, o un punto de inflexión, ¿vale? Para que sea como más entendible, por así decirlo. Tenemos otro concepto que es la integral de línea, ¿vale? Para evaluar una integral de línea necesitamos una función vectorial. Entonces pedimos una función vectorial y además tenemos que pedir una trayectoria, ¿vale? Porque la función se debe de evaluar sí o sí a lo largo de una trayectoria. Pues llamamos a esta trayectoria gamma. Entonces, para poder evaluar la integral nosotros necesitamos que para cada punto de gamma tomemos el producto interno de f con un desplazamiento diferencial, ¿vale? Un ejemplo que se usa muchísimo en física es el trabajo. El trabajo se define como la integral sobre una trayectoria de la fuerza que estás aplicando en los desplazamientos que estás recorriendo, ¿no? Con la fuerza. Entonces, con respecto a esto tenemos un teorema. Es un teorema bastante fuerte, es teorema de cálculo vectorial, perdón. Nos agarramos dos puntos en Rn, perdón, y nos agarramos un campo vectorial conservador, ¿vale? Que sea conservador quiere decir que el rotacional del campo es 0 y que, bueno, esto lo voy a ver en el corolario, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice que la integral de un punto a otro, del punto A al punto B, que son elementos de Rn, del gradiente de una función por su desplazamiento, es simple y sencillamente evaluar la función en el punto B y restarle la función evaluada en el punto A. Ojo, aquí son puntos en Rn, ya no son numeritos nada más. Entonces, de aquí tenemos dos corolarios. El primero nos dice que la integral de línea del gradiente de una función es independiente de la trayectoria. Esta es consecuencia de que el campo vectorial sea conservador, ¿vale? Esto se prueba en cursos de cálculo vectorial, pero pues no lo voy a probar aquí para ver mecánica. Y la siguiente es que si nosotros tenemos una trayectoria cerrada gamma y queremos calcular la integral de línea del gradiente de f, pues simple y sencillamente 0, ¿vale? Porque regreso al mismo punto donde inicié. Ok, en este caso, o sea, a es igual a b. En este caso aquí, en esta integral, en esta. El punto A es igual al punto B, entonces evalúo f de b en menos f de a, pero a es igual a b, entonces esto es f de b menos f de b, y esto es igual a 0. ¿Vale? Es por eso que tenemos que la integral cerrada sobre una trayectoria del gradiente de una función es 0.
Y finalmente necesitamos un poquito sobre el teorema de Taylor. Esto lo vamos a usar para el oscilador armónico y para el tema de energía. El teorema de Taylor es muy sencillo. El teorema de Taylor me dice que yo puedo aproximar una función en un punto, x0 es un punto del dominio de f, bueno, más bien lo puedo aproximar mediante el cálculo de las iésimas derivadas evaluadas en el punto donde la quiero calcular, dividido por el factorial de i, y esto lo multiplico por el polinomio x menos x0 y lo elevo a la i. Realmente es muy sencillo el polinomio de Taylor. El teorema es un poquito complicado de probar, pero es muy útil en física, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que no se haya hecho muy largo. Pues nada, quiero invitarlos a que se suscriban porque apoyan un montón. Déjenme un like, dejen un comentario si les gustó, si no les gustó. Y hasta la próxima, amiguitos. Muchas gracias.